Es que la conversación ha servido un poco de presentación. Rafael es profesor contratado, que es un poco la figura que, como están los de las oposiciones, está muy difícil. La figura, vamos, difícil en el sentido que no sale en plaza, la figura previa, pero que equivale al profesor titular y que todo el mundo vamos, que estamos todos equiparados, es la del profesor contratado, que es Rafa, que por otra parte no sé por qué cuando está una plaza no estoy directamente a catedrático, porque podría haberlo hecho si hubiera querido. Profesor contratado de la Universidad de Granada, Ciencia Política. Ciencias Políticas en Granada. Sí, ese no hay una área, no está en partida. En nuestra zona, en nuestra área temática, son asignaturas generalistas, ¿no? O sea, materias generalistas o disciplinas. Y entonces, cuando don Miguel me avisó para hablar de globalización, yo dije, bueno, yo puedo hablar de la globalización que he leído en los libros, pero para hablar de globalización bien, habría que hablar de alguien que se ha recorrido, pues no sé si los 5 continentes o 4 y medio, ¿no? Pero yo creo que la persona más adecuada es Rafael, porque conoce muy bien muchas cosas de primera mano, ¿no? Entonces ya quizá puede hacer yo le dije unos 30 minutos de charla y luego el resto coloquio, pero no me lo contaré ahora. Con lo cual, pues un poquito de presentación y luego preguntas que seguro que podrá contar una anécdota de los Estados Unidos, de Bosnia, de Suecia, de Tromsø, ¿no? En la universidad más al norte de Europa o de América del Sur, lo que él quiera, ¿no? Así que yo me callo y ya. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, evidentemente a todos vosotros, y a Juan Carlos, que fue también porque ellos somos amigos de hace tiempo y yo lo considero un gran amigo. Ahora he estado en el hospital convaleciente, bueno, no convaleciente, sino fue una operación de juanetes. Y entonces el que lleva al lado, y no solamente porque iba al lado, si yo creo que aunque no hubiese vivido al lado, hubiese venido a verme y estuvo apoyándome todo el tiempo. Estaba mi madre y él, ¿no? Que él luego estuvo allí. Y bueno, pues yo agradezco, hace mucho tiempo que me propuso venir. Y tal vez el octubre, noviembre, sí. Puede ser. Y ya entonces dije que sí. Quiere decir que, bueno, evidentemente es fácil decir que sí o difícil. No es que tenga una agenda muy llena, ni soy ni mucho menos una persona importante, pero dije que sí, no sin mirar la agenda porque me apetecía venir, ¿no? Y entonces era la principal razón por la que estoy aquí, me apetecía venir y no era ningún compromiso, ni porque Juan Carlos me lo comentó, no, a mí personalmente me apetecía venir, así que os agradezco la invitación. Bueno, mi idea de charla es la idea justamente de hablar, de dialogar, no es la idea de dar una conferencia porque para eso hay otros espacios y estoy un poco cansado también de dar las conferencias académicas, por tanto no estamos en una conferencia académica y quería simplemente aportar algo de mi experiencia personal o dar algunas claves sobre este tema de la globalización, que en el fondo es un tema de muchos temas, la mayor parte de los temas. Globalización, pues podríamos hablar de casi todo, ¿no? Y ya hemos estado hablando de globalización, con la cuestión de las identidades nacionales, o en España, Cataluña, o la cuestión de qué está pasando en Ucrania, con Rusia, con la Unión Europea, con Estados Unidos. Esto es globalización. Y es un tema además que está muy de moda en las ciencias sociales, en los libros, pero que es un tema que lo que siempre está de moda es la naturaleza humana y en la propia sociedad humana. La globalización siempre ha existido. Las sociedades siempre han sido globalizadas. Ahora, evidentemente, el rango o el nivel de globalización puede ser diferente, pero no hace falta esperar al siglo XXI o a finales del siglo XX para hablar de globalización cuando las sociedades, los países, siempre han tenido el ser humano en sí. Es un ser humano en un lugar, pero al mismo tiempo en un lugar mucho más amplio que es el que él puede transitar o el que físicamente puede ocupar en un momento dado. Ahora que decías de los continentes, ¿no? Este año tengo un poco el desafío de visitar el continente que falta, que es Oceanía, y entonces, casualmente, a veces hay coincidencias que le llegan a uno. Hace una semana se abría el plazo, que cerraba en una semana, para presentar proyectos o ideas de trabajo en el encuentro de la Asociación Australiana de Ciencia Política. Entonces, en Sydney. Y he presentado mi propuesta
si es aceptado, pues estaré en el mes de septiembre. Y además, yo doble motivo. Primero para decir, bueno, en el mapa estaba en las antípodas, pero además una semana antes, me di una semana antes porque es el maratón de Sydney. Y esto es una cuestión muy interesante que suelo decir. Soy vegetariano y encima corro maratones. Que claro, correr 42 kilómetros sin carne es mucho decir ya, ¿no? Bueno, se puede hacer, ¿no? Es un poco de broma. Y entonces me queda un poco la espina de ir a las antípodas y posiblemente este año. Junto con, en noviembre, es el maratón de Estambul, y estoy hablando un poco de la charla que os voy a dar para que veáis que esto es globalización, ¿bien? La maratón está globalizada. Efectivamente, eso es globalización pura y dura, ¿no? Es un ejemplo de una moda pura y dura. Luego ya algunos los cogemos como modo de vida, esto es que uno empieza a correr y dice, no, ya es mi modo de vida. Pues entonces, en noviembre es en Estambul, la maratón de Estambul, y es muy interesante porque es la única maratón en el mundo que está entre dos continentes. Al cruzar el estrecho del Bósforo, el puente que une, pues la maratón comienza en Europa y termina en Asia. Entonces ya estoy inscrito en la maratón de Estambul y si todo va bien, correré en Europa, en Asia y en Oceanía en el transcurso de 2 meses. Ese era un poco el reto de este año cuando hablamos de globalización. Bien, bueno, esto era un poco más lo que os quería comentar son cuestiones de ese tipo, ¿no? Para que luego, si queréis, pues, preguntamos o nos preguntamos, más que a mí, si queréis a mí o entre nosotros. Había un libro, y esto es lo único más o menos académico que no quiero... que es una novela en sí, que es una novela de Tagore, de este escritor indio, indio de la India, ¿no? Porque se dice indio, que se llama La casa y el mundo, o El hogar y el mundo. Es una novelita pequeñita. Y es una novela que yo conocí a través de un libro académico, que es el año pasado hicimos un seminario de una pensadora política actual que se llama Martha Nussbaum, una filósofa política de Estados Unidos. Yo dirigí este seminario, Juan Carlos, hay que decir que fue el único profesor de sociología que quiso voluntariamente, todos eran de políticas, él de sociología, vino y estuvo, di también una charla sobre este tema muy interesante. Y entonces ella hacía referencia a esta novela. Yo leí la novela y la novela es una novela aparentemente casi pues un poco cursi o que podría ser catalogado de la literatura romántica, de novelas románticas, porque es la historia de una mujer que vive en la India y que se debate entre dos amores. Los amores que tiene, pues uno es su pareja con la que, bueno, creo que está casada, sí, efectivamente está casada, su marido, no solamente su pareja, su marido, con el que está casada y con el que está bien, que representa su seguridad, representa los valores de su comunidad, lo que ella siempre ha vivido, y llega a la aldea, una aldea de la India, en el periodo de la colonización británica, un activista, alguien que está, bueno, pues fomentando el que la India sea independiente y está pues, azuzando a las mentes para que se pongan en contra de la ocupación británica. Y claro, el activista pues, es aquel que la deslumbra en un primer momento porque es una persona que ha recorrido el mundo, que ha estado en otros sitios, que ha visto muchas cosas y que le presenta cosas nuevas o que ella cree que son nuevas y que quiere descubrir. Existe una tensión latente en toda la novela y finalmente puedo contar, no sé, no es desvelar tampoco nada del otro mundo, ella hace, bueno, pues su esquema mental y moral también. Al final ella piensa, mis valores de pertenencia, mis valores de comunidad, mis valores, los valores vinculados a la seguridad que tengo mi marido son los que deben prevalecer. Solamente me ha deslumbrado momentáneamente, soy humana y tengo que aceptarlo, pero estaré con mi marido, ¿no? Esto simplemente es una novela que hay muchas y además el argumento, he hecho referencia a esta, pero hay muchas novelas que tienen estos argumentos parecidos. Es justamente la globalización. La globalización, lo comentábamos ahora antes de comenzar a hablar más formalmente. Yo que estoy siempre viajando, o bueno, en muchas ocasiones viajo, cuando vuelvo a casa, y ahora cuando vuelvo a casa siempre digo, vuelvo a Granada, aunque nací en Málaga, pero ya llevo mucho tiempo aquí, mi casa es Granada, es un lugar físico también en la carretera de la Sierra, pero es aquí en la ciudad. Bueno, pues siento algo y bueno, siento, bien, como cuando jugamos al escondite o algo así, ¿no? Casa o al pilla-pilla, ¿no? Decimos, mejor al pilla-pilla. Casa, ¿no? Aquí estoy el escudo, esto de escudo para siempre, que dicen los críos. Pues aquí hay otra cosa, aquí me siento de una manera diferente.
la tensión de salir fuera, y ahora Estambul, Sydney, está latente en uno, y voy a salir no solamente por apuntar esto, es decir, estar en el mapa, porque hay cosas que seguro que me interesan que están allí, que no he visto aún. En Ucrania seguro que algo voy a ver en las personas que están allí que me interesan, y que no sé muy bien exactamente qué es, pero hay algo que quiero escuchar de ellos, que quiero ver en su vida cotidiana. Entonces todos tenemos de alguna manera esta tensión, o algunas personas más. En mi caso creo que la tensión está elevada a unos niveles un poco incluso peligrosos, podríamos decir, pero todos los individuos nos encuentren en el pueblo más remoto, en la comunidad más recóndita del planeta, tienen la tensión interna entre lo que me da la seguridad, lo que es lo mío, el terruño, la presencia de las raíces o lo que fuera, y lo que desconocemos pero que nos atrae y queremos conocer, en unas personas en una medida o en otra. Entonces creo que este es el primer gran dilema, más a nivel personal, que puede suscitar el tema de la globalización, de dónde somos, y el ser humano es un ser globalizado por naturaleza, no lo es. Esta tensión, ¿cómo manejamos esta tensión, ¿no? Luego hay un segundo tema que también comienza con una anécdota, en este caso muy personal. Recuerdo en el año 2006, estaba en Japón, también, esto de la academia tiene muchas posibilidades, ¿no? Porque era el Congreso Internacional de Ciencia Política, el Congreso Mundial de Ciencia Política, y en el año 2006 se hizo en Fukuoka, en Japón, en el sur de Japón, ¿verdad? Es la ciudad más importante de la isla más pequeñita que está en el sur de Japón. Bueno, luego está Okinawa, pero son muy pequeñitas y todo esto. Entonces fue una experiencia muy interesante. Viajé de punta a punta Japón con el tren bala que te lleva. Estuve parada en Hiroshima, en Nagasaki, evidentemente, y en Fukuoka pasé como una semana y media, 2 semanas casi, y aquello es extraño, nos extraña, uno piensa, bueno, es diferente, pero es extraño, y la forma de comer, la forma de andar, todo, los caracteres físicos. Y una tarde iba paseando por la ciudad de Fukuoka, que tiene como casi 2 millones de habitantes, que no es poca cosa, y me encontré con una persona de color o negra, podemos decir, ¿no? Pues en Estados Unidos no se puede decir, ¿no? Pero aquí nosotros lo entendemos y no tiene ningún tipo de connotación negativa. Y los negros dicen que son negros, claro, ¿no? Bien, pues entonces me encontré un señor, un negro, que iba por la calle, y los dos nos paramos un momento y nos miramos. Y yo creo que él pensó algo parecido de lo que yo pensé. Claro, ¿qué haces tú por aquí, en primer lugar? Y yo creo que él pensó, que explica seguro, pero no lo hablamos, diciendo, bien, alguien occidental, ¿no? O alguien, no sé, que es como yo. Yo reconozco que pensé, alguien como yo. Creo que fue mi primer pensamiento, alguien como yo. Y claro, a nadie se le ocurriría pensar aquí en España, si bajamos ahora a la calle y estamos dando una vuelta y si vemos un negro, decir que es como yo. Evidentemente, instintivamente, veíamos que es diferente. No estamos haciendo ningún juicio de valor, ni es mejor ni peor, ni mucho menos, pero diríamos, es diferente, es alguien diferente. Pero en aquel momento pensé, alguien como yo. Y esto es algo que luego me dio mucho que reflexionar, ¿no? Somos de afuera y somos de dentro dependiendo de dónde estamos. Y allí todos los demás eran de iguales entre ellos o parecidos entre ellos, con sus ojos particulares, y claro, pues la otra persona, bueno, pues su piel era diferente, pero los caracteres pues eran más parecidos a los míos, ¿no? Entonces esa anécdota también me da mucho que pensar, si queréis también la dejo ahí. Y luego, no quería tampoco extenderme mucho y prefiero que ahora haya alguna pregunta o algún comentario y seguimos con el debate. Y luego mi visita a Jerusalén en octubre del año pasado, que también fue un momento muy interesante para mí, porque cuando uno viaja a Israel, si viaja a Tel Aviv, pues no se entera de nada, porque uno viaja allí a Tel Aviv, y Tel Aviv, como a mí me recordaba mucho a Málaga, una ciudad mediterránea y mucho azul, mucho blanco, ¿no? Los colores típicos de la zona de costa, y bueno, pues los caracteres incluso mediterráneos o de la mayor parte de la población judía, y también con importante comunidades sefardíes, pues son muy poco distinguibles de nosotros. Pero luego estuve en Jerusalén, estuve casi una semana. Y entonces Jerusalén, que es un microcosmos, es muy concentrado de las 3 grandes religiones o del libro o monoteístas, y están allí, ¿no? En un espacio muy pequeño, porque además Jerusalén, la mayor parte de las personas que viven en Jerusalén son judíos.
los que viven en Jerusalén. Es en Jerusalén, la ciudad vieja, como ya sabéis, donde se concentra y donde están, pues digamos, las piedras angulares de las tres religiones. Y aquello también me dio que pensar que el mundo es muy amplio, pero al mismo tiempo es muy comprimido. En un mismo lugar, tres religiones tan importantes, tan potentes, que han sentido a millones de personas en el mundo, en algunas zonas geográficas una, en otras otra, que estuvieran tan concentradas en un mismo lugar. Con una convivencia, bueno, pues bastante plácida y bastante bien avenida, menos en la ciudad antigua. Y después, como íbamos con los suizos, con los que voy ahora a Ucrania, teníamos un pase de Naciones Unidas para visitar los territorios ocupados. Y eran 3 calles más allá de Jerusalén Vieja. Y entonces, claro, ya dije, aquí empieza otro mundo. Este es el mundo del enfrentamiento, ¿no? Tenemos el mundo del concilio, del advenimiento, de estar todos juntos conviviendo en buena armonía, y 3 calles más para allá hay un muro, y ese muro ya corta y hay otra dimensión, ¿no? Y aquí ya uno empieza a pensar, bueno, ¿es posible la conciliación de intereses? ¿No es posible? Y aquello va para largo, ya sabemos que viene de largo y va para largo. Nosotros pudimos visitar los territorios ocupados con protección de las Naciones Unidas, eso fue en octubre del año pasado, y luego volvimos a Israel. Entonces, bueno, pues esta también es una vivencia particular, más que una anécdota, es una vivencia particular que quería, pues bueno, ofreceros y comentaros, informaros, y que también me da lugar a otro debate en torno al tema de la globalización. Sinceramente no había preparado mucho más simplemente me había aparecido ideas sugerentes, interesantes, que yo mismo he vivido y que podíamos comentar y entre todos, ¿no? Entonces, no sé, un tema también, porque bueno, la charla tenía que ver un poco también con ese asunto, era ¿cómo crees tú que ha afectado la globalización mundial, digamos, en Andalucía? Es decir, ¿en qué hemos cambiado, por decirlo así, en Andalucía? Los andaluces. ¿Qué crees tú que...? La pregunta. Bueno, pues los andaluces, bueno, también habría que hablar de aquí de generaciones, ¿no? Porque ahora cuando también no hace mucho estaba bueno, hace ya un poco más de tiempo. ¿Cuándo fue? Cuando estaba con Charo me invitó allí a Filipinas, sí. Hace 2 o 3 años. Sí, también. 3 años, quizás, sí, 4 años, sí. mucho. 3 años creo que fui. Hice un viaje también por casi toda China, después estuve en Hong Kong, Macao, Antioquia, y me fui a Filipinas, pues ahí estuve casi 2 semanas. Con una compañera, una amiga que hacía labores de cooperación. Entonces, estuvimos bueno, la realidad de Filipinas, la realidad cotidiana, es bastante dura para mucha gente, aunque nos puede parecer más dura a nosotros que a ellos. Es algo muy... Y vosotros sabéis, por vuestra actividad, que a veces nosotros tenemos una sensación más agónica o agonística de la realidad que otras personas que hasta cierto punto viven mucho mejor, ¿no? Que nosotros podemos verlo. Yo veía caras de felicidad en ellos donde yo a lo mejor veía pues una carestía o una carencia de material, y ellos pues tenían otras cosas, ¿no? Entonces Filipinas es un país muy interesante, ¿sabéis? ¿No? Y además ahí sí que se nota, digamos, la impronta española en el mundo religioso y las iglesias. Todo el lenguaje que se utiliza en Filipinas es un lenguaje español para la misa y para cuestiones religiosas, y para los días también de la semana, para cuestiones muy cotidianas. Luego el inglés se utiliza para las transacciones comerciales, económicas, y el tagalo queda un poco para la vida diaria en general, ¿no? Es una mezcla interesante. Entonces, lo que os quería contar, y un poco por Andalucía, bueno, ¿por qué te vas a Filipinas? Bueno, pues porque entonces cuando un día, viernes, un sábado, era casi fin de semana, fuimos a un centro comercial. Y fuimos a un centro comercial, y en el centro comercial pues había familias o parejas, también había críos con sus padres, y estaban haciendo cosas que yo veo que hacen en el centro comercial del Serrallo, nuevo que han abierto aquí, o en Málaga también, el Plaza Mayor grande que hay por allí, ¿no? En Málaga, o lo que fuera, ¿no? Quiere decirse que la globalización
nos uniformiza y la sociedad andaluza, sobre todo las nuevas generaciones, están en un nivel muy parecido al que pueden tener otras, con la salvedad de las distancias materiales que puedan tener en otros países. Y en las generaciones jóvenes lo que buscan es una receta muy parecida. En Andalucía, en Filipinas, en Estados Unidos, en Luxemburgo, no conozco en África, posiblemente sea un poco diferente porque hay países donde evidentemente hay un conflicto étnico y hay una violencia que no permite hablar de ese tipo de cosas, pero en sociedades, digamos, con un nivel de violencia, un nivel de conflicto moderado o bajo. En este caso, la globalización en Andalucía ha afectado, sí, nos uniformiza y nos hace parecer a lo que hacen muchos jóvenes o muchas no tan jóvenes en otras partes del mundo. En Suecia, que he viajado más veces a Suecia, igual que aquí, los fines de semana en el mall, en el centro comercial, son muy parecidos, se crea un microcosmos muy parecido. Evidentemente sí existen rasgos identitarios que tú comentabas en broma, ¿no? Los andaluces siguen siendo igual. Hay rasgos identitarios que no cambian, ¿no? Que están ahí, ¿no? La tapa es un bien universal, ¿no? Efectivamente, pero la globalización uniformiza en actitudes, aunque creo que los rasgos identitarios permanecen también en alguna medida. Las nuevas generaciones yo creo que vamos más hacia una mayor homogeneidad y a una pérdida de peculiaridades o de singularidades identitarias, lo cual no estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Me has hecho la pregunta, yo sí. estoy haciendo un poco una descripción y... No, es lo que te voy a preguntar, si eso te parece... Claro, que pues, claro, pero puedes preguntar y si ahora respondo, ¿no? Si me lo preguntas, ¿no? No, sería que la multiculturalidad, si la percibes como una riqueza, ¿no? Y en ese sentido el efecto a veces de la aviación te puede hacer perder un poco... Claro. La cultura personal que enriquece, ¿no? Que tú cuando has viajado, pues la suerte que has tenido es que te has enriquecido con las cosas buenísimas de otras culturas. Efectivamente. Es cierto y al mismo tiempo, pero... O si crees que se está manteniendo igualmente. Vale. Bueno, vamos a ver. Por una parte, hay una especie de receta de homogeneidad, que es una receta que todos estamos un poco presos y es difícil salir de ahí, ¿no? Que algunos hablan de la americanización del estilo de vida. Pues bueno, pues un poco creo que sí, ¿no? Que todos estamos un poco en esa presos, entre comillas, de esta receta. Luego, creo que cuando las identidades prevalecen, es positivo porque puedes contagiarte de esa pluralidad de identidades y no tanto de la receta homogeneizadora mundial. Quiero decir que cuando viajas, no solamente vas al centro comercial y vas a ver algo que ves en tu país, vas a las calles de cualquier barrio y ves cosas diferentes y cosas que te enriquecen, cosas que te hacen pensar, en fin. Y todo esto, claro, yo creo que el viajero medianamente, o el viajero y no el turista necesariamente, ¿no? Que hay que distinguir, cuando va con el ánimo de... yo diría, no solamente el ánimo de aprender, sino el corazón abierto. Cuando vamos con el corazón abierto, que es lo importante, es automático, te van llegando las cosas, ¿no? Y vas con los ojos abiertos y la curiosidad. Pero también es muy interesante y también en eso tengo experiencias personales. En Estados Unidos es el país que creo que más he visitado, además de España, claro, donde vivimos. Podría ser. Turquía también muchas veces, no lo sé exactamente, lo tengo en mi agenda de viajes, pero Estados Unidos, y he estado allí bastante tiempo y tengo muchos amigos. Entonces en Estados Unidos, que sería como el paradigma que uniformiza al resto de las sociedades en el mundo, pues también tiene rasgos identitarios muy propios de Estados Unidos, ¿eh? Existe identidad estadounidense o identidades estadounidenses, dependiendo del sitio donde estemos en Estados Unidos, que no es la receta esta que nos venden tampoco, que es todo igual. Quiero decir que ellos también, como ocurre en España, como ocurre en Luxemburgo, como ocurre en el Chad, en Somalia o en Tailandia, mantienen rasgos propios. Esos rasgos propios, para alguien curioso y despierto, pueden ser fuente de contagio positiva. Yo lo hago, voy, no es que quiera hacerlo, es que directamente entra. Como no he puesto el filtro, pues entra. O a lo mejor hay cierto filtro, evidentemente no entra todo, seguro que hay algo que yo ya tengo aquí que no va a entrar. Pero es muy curioso porque siempre que vuelvo de Estados Unidos y haga escala en Europa antes de venir, porque a veces hay vuelos directos a Madrid, otras veces pues en Londres o París o donde fuera, uno se da cuenta que es la casa y el mundo. Siempre vuelvo al título de él, es la casa y el mundo. Estados Unidos para mí es el mundo, o si voy a Japón, y luego vuelvo a casa, y casa muchas veces empieza en Europa. Y vuelvo a Francia, y francés puedo leer, pero no hablo francés, si hablo alemán, italiano y inglés y español,
Ahora ya dice Juan Carlos que ya vaya 2 meses con el ruso. Y no es una casualidad, sino porque a mí me interesa mucho esta zona de lo que está pasando para allá. Y bueno, polaco tengo algunas nociones también, y húngaro. Entonces, cuando llega a Europa es como la casa. Y digo, ya no es Estados Unidos. Uno siempre puede, igual que cuando vi a este señor, el negro, dije, es algo que tiene que ver conmigo. Por lo tanto, es como, y luego si vamos a Cataluña, ¿vale? Como tú podías decir, pues diremos que son diferentes para algunas cosas, pero si vemos un catalán cuando estemos en Alemania o estamos en Japón o estamos en Estados Unidos, podríamos decir a lo mejor, bueno, pues ya es algo, parece que es más parecido a mí de lo que parecía cuando estábamos en Cataluña. ¿Sí? Entonces, cuando voy a Francia, si vengo de España, pues a lo mejor iba a Francia, el idioma es más raro, pues no sé, cómo preparan la comida o lo que hacen, pues me parece más raro. Pero si vienes de Estados Unidos y ya llegas a Francia y dices, casa, casa, y yo siempre lo decía por la fisonomía de las personas, porque en Estados Unidos las personas ocupan mucho espacio. Y no solamente que estén ya obesos necesariamente, es el volumen, es como si fueran más voluminosas, más grandes, no lo sé cómo explicarlo, ¿no? Y llegas a Europa y en Europa ya existe otra fisonomía de personas, y dices, ya estamos en casa, ¿no? Y a lo mejor no me entero de casi nada de lo que están diciendo. Entonces siempre la globalización es una manera de hacernos iguales y hacernos diferentes, es un continuo, y estamos catalogando continuamente en lo que nos hace estar en casa y lo que nos hace estar en el mundo. De ahí la expresión que se usa habitualmente es aldea global. Aldea global, o glocalización, ahora se ha puesto muy de moda esto. Que el tema Localización, el concepto de que no es globalización solo, sino aldea, porque te estoy diciendo que es una entidad de pueblo. Sí, sí. O sea, no pueblerina, pero sí del pueblo. Entonces, digo, la ciudad global, claro, ya es aldea, ya es una cosa más de un contacto muy cercano, pero por otro lado globalizado. Tengo también mi casita en mi lado. Sí, sí, efectivamente. Y eso tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, las elecciones europeas, ahora en 25 de mayo. Entonces, la Unión Europea como proyecto supranacional, proyecto que va más allá de ser español o francés o alemán. Bien, proyecto Europa, identidad europea. Pero al mismo tiempo están ganando peso, también es verdad que son las cuestiones de la crisis, algunos partidos evidentemente con un talante poco democrático, que están incidiendo en algo que no necesariamente es antidemocrático, todo lo contrario, puede ser muy democrático, que es las señas de pertenencia nacional. Estamos en Europa, pero al mismo tiempo queremos ser más españoles que nunca, más franceses, más alemanes, más italianos o lo que fuera. Eso es muy interesante, lo vemos, hay multitud de ejemplos. Es la aldea global. Estamos en Europa, en el Parlamento Europeo, pero al mismo tiempo siendo más de nuestro pueblo que de lo que nunca hemos sido. ¿Ha sido por un efecto económico? Es una buena pregunta. No. Yo creo que el detonante es un efecto económico, pero el que sea el detonante no significa que no estuviera detrás, ¿no? Claro, es que es... O sea, lo animante es que sea, es decir, allí claro. la gran ventaja es solidaridad que hasta ahora había, ¿no? Sí, sí. O sea, es decir, somos europeos... Vamos, yo a algunas personas lo que he percibido es que no quiero que me manden de Europa y me manipulen desde Europa cuando yo tengo aquí mis propios problemas. Claro. O sea que por un lado estamos buscando que el gobierno sea más cercano, autonomías, ayuntamientos, no sé qué, para conocer a quién está manejando mis asuntos, y luego vienen unos señores Claro. que están allí que da igual, ¿y por qué me van a imponer a mí esto? Sí, sí, efectivamente. O sea, que eso yo lo he percibido, o sea, que no es solamente una cuestión económica, que la hay, pero que hay como un sentimiento de decir, bueno, ojo un momentito, ¿no? Que esta directiva, esta no sé qué, o esta palabra, o esta legislación, en concreto, constructores, promotores inmobiliarios, etcétera, ¿no? Pues con toda la cosa de la eficiencia energética, con las leyes técnicas de la nueva técnica de la edificación, así que, claro, si a ti te mandan que en Málaga pongas un aislamiento de la pega con unas ventanas que no sé qué, que si no sé cuándo, en Málaga que no le falta eso. Si lo que quiero es que corra el aire. No falta ni ventanas, ¿no? Ni ventanas. ¿Por qué tengo yo que edificar como en Alemania? Una normativa Claro. que viene de Bruselas. Claro, ¿por qué tengo yo que edificar como en Alemania cuando aquí lo que necesito es otra cosa? Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, es un ejemplo Sí, no, pero es un buen ejemplo, concretísimo, es ¿no? un buen ejemplo, vaya, es un buen ejemplo. Pero al mismo tiempo yo discreparía de todo eso. Yo creo que precisamente, y tú que has viajado mucho sabrás, o sea,
cuando hablas con gente, por ejemplo, viene de Latinoamérica o tal, y están aquí en España, dice, hay que ver qué montón de normas tenéis para todo, ¿no? Es decir, allí lo hacemos todo más sobre la marcha, tal, lo negocian y tal. Claro. Pero claro, gracias a todas esas normas, esto es Europa, es decir, esto funciona, por decirlo así, ¿no? Es decir, hay orden, ley, en fin, relativo, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema, es decir, que pertenecer a una entidad que te hace ser mejor, digamos, hay un excesivo normatismo. Sí, que te lo dicen ¿quiénes? Los latinos, que han aprendido de los latinos. No lo piden. El del norte de Europa a lo mejor no. Los guiris cuando vienen dicen, no, en España los semáforos no son prohibitivos, son orientativos. Son orientativos. Es para que ya verás lo que hacen, ¿no? Te digo, ya como de 8 a 12 ya están así todos. No, digo, esto es muy interesante porque es cierto que aquí vuelvo un poco al ejemplo de antes. Venía de Estados Unidos, llegaba a Europa y aunque fuera Francia o Reino Unido decía a casa. Pero ahora cuando estoy en Europa ya empiezo a ver las diferencias. He visto la diferencia de lo que es ser europeo con respecto a ser estadounidense. Pero ya una vez que estamos aquí empezamos otra vez igual como antes. Es verdad, la Unión Europea, ¿quién la hace? ¿Qué mentalidad hay? Es una mentalidad fundamentalmente protestante, alemana, muy vinculada a la norma, a que todo esté muy tasado desde el principio. En zonas mediterráneas, pues bueno, tenemos otra manera. Al final funciona, pero funciona con menos... Pues la reglamentación puede ser más flexible, no es que estemos en la inopia, ¿no? Ni que estemos en un limbo normativo, pero aquello tiene pues, excepciones y las personas se hablan antes que mirar a la norma, ¿no? Decimos, bueno, vamos a ver si lo solucionamos tú y yo, independientemente de lo que diga la norma, y suele suceder en muchas ocasiones así. Entonces esto sí que genera problemas de entendimiento entre los europeos, ahora que hablamos de Europa. El proyecto europeo, hay algunos matices identitarios que son difícilmente abordables o superables. Me ocurre igual también, era en un curso de estos que nos propone la Universidad de Granada sobre técnicas de evaluación para profesores, para que aprendamos a evaluar mejor. Y es una anécdota también que tiene que ver con esto. Yo fui al curso y habíamos profesores de distintas disciplinas, de económicas, de historia, de sociología, no sé si había alguien, de política, era para todos los profesores. Y el señor que estaba allí, que lo hizo muy bien, nos estuvo explicando todas las técnicas de evaluación, y a mí se me ocurrió levantar la mano. Claro, siempre el filósofo político es el que tiene que haber uno siempre que empieza a pinchar demasiado, ¿no? Yo siempre que juego ese papel con mucho respeto, pero lo juego, y le dije, claro, yo tengo la sensación de que esto está hecho para el mundo anglosajón, estas técnicas de evaluación. Y tengo ejemplos, porque ahora después de clase, ahora voy a dar clase de filosofía política en la Facultad de Políticas y después voy al Centro de Lenguas Modernas, como decís aquí de la Universidad de Granada. Y todos mis alumnos son estadounidenses. Entonces, yo tengo un sistema para anotar la asistencia a clase donde hay unos cuadritos y cada día tienen que firmar en su cuadrito. Bien, entonces lo que hago es que si ellos no vienen un día, el cuadrito está en blanco. Al día siguiente, cuando vienen, podrían firmar el cuadro del día anterior. Y eso lo hace el experimento, porque hago el experimento ese en mi clase con mis alumnos españoles y con los... Y claro, ya sabéis cuál es el resultado, ¿no? Seguro que los americanos firman más. Y entonces, al final, claro, ¿qué es lo que ocurre, no? Y yo me pongo a pensar, digo, hay diferencias importantes en el proyecto europeo, y lo cual, claro, aquí nosotros tenemos esa capacidad de crítica, que lo cual es muy bueno, ¿eh? Que nosotros mismos nos digamos, aquí el español siempre dice, bueno, pues si el profesor, si firma aquí, él no va a saber después, me lo ha puesto, claro, me lo ha puesto huevo, ¿no? Yo quería venir. Claro, efectivamente, pues nada, yo me pongo aquí la firma y es como si hubiese estado ayer y todos los días anteriores. Pero, sin embargo, el otro dice, no, claro, es que yo no puedo mentir y puedo decir que aquí he estado cuando no he estado. Sí, este tipo de cuestiones importan y son importantes para entender cómo funciona la...